Lo he llamado soporte para luz o foco de emergencia. Para daros una explicación de cómo surgió la idea para este proyecto, tengo que ponerlos al corriente con los acontecimientos que lo originaron. En la zona por donde vivo constantemente se iba la luz, aunque eso ya ha cambiado. Bueno, no era muy seguido el corte de energía, pero sí de vez en cuando, y en algunas ocasiones me he quedado a oscuras un par de noches. Así que para prevenir eso, me puse a investigar sobre una posible solución. Necesitaba en primera instancia una fuente de luz que fuera independiente de la red eléctrica. Esta entraría en funcionamiento en caso de un apagón o corte del suministro, y que pudiera por lo menos tener una intensidad como para iluminar una habitación de 3 por 4 metros cuadrados. Recuerdo que cuando era niño usábamos velas cuando habían cortes de luz. Es una opción válida, pero considero que la luz que emiten las velas carece de intensidad como para iluminar toda una habitación de la manera a la que ya estamos acostumbrados. Y eso no es lo que estoy buscando. Luego de seguir investigando, encontré una alternativa, un foco LED de 12 voltios, que era alimentado por una batería también de 12 voltios. Ya tenía la idea, era el momento de poner en marcha el plan. Adquirí los materiales necesarios para la elaboración del sistema de iluminación de emergencia. Un foco LED, la batería y el cable. Lo suficiente como para que pueda llegar hasta el techo. Hice las conexiones y las pruebas funcionaron. El foco de 12 voltios daba la intensidad que buscaba, pero había otro problema. Para tener la iluminación óptima, tenía que colgar el foco bien alto y en la parte central de la habitación, ya que si lo ubicaba en otro lugar se proyectaban sombras, pareciendo que el foco no tuviera la suficiente intensidad. Desde este punto ya tenía claro que un soporte para el foco era indispensable, porque también me daría la facilidad de moverlo a otras ubicaciones de la casa. El soporte tenía que llegar lo más alto posible, hasta el techo, y sobre todo que fuera desmontable, para transportarlo de manera fácil. Después de darle vueltas a la idea y desarrollar los bocetos, el primer prototipo estaba listo, así que me puse manos a la obra para construirlo.
tiene una altura de 140 centímetros cuando está contraído. Tiene la capacidad de extenderse llegando a tener una altura de 246 centímetros de alto. Eso es necesario para que alcance la altura que tienen los focos de la casa, para cuando no haya corriente eléctrica la sensación sea la misma como si hubiera. Esta parte es el brazo y puede extenderse. Cuando está contraído tiene una medida de 80 centímetros y cuando se extiende llega a un máximo de 130 centímetros. Esto es para poder alejar el palo del soporte y no llegue a estorbar en ciertas ocasiones. La ventaja de este soporte es que es desmontable. Este primer modelo tiene esta forma, quizás con el tiempo desarrolle otra versión, pero lo importante ya está y es que cumple con todo lo que necesitaba. Tener una iluminación independiente en caso de una emergencia y la experiencia sea similar al de un foco cualquiera. Ahora que me doy cuenta, lo construí para ese fin, pero también puede ser utilizado en otras situaciones, como acampadas, en lugares donde no hay una instalación eléctrica como en una casa en plena construcción, o también iluminación al aire libre, y creo que puede ser de mucha utilidad para otras cosas más. Bueno, eso ha sido todo de este proyecto. He disfrutado mucho el construirlo y verlo terminado. Muchas gracias por ver este video.